Bien, veamos entonces ahora a lupus eritematoso sistémico. Es otra patología autoinmune. Y miren, estamos viendo la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. A pesar de que estas son patologías autoinmunes, como muchas otras, que comprometen al organismo de forma generalizada, es decir, son enfermedades sistémicas, pero la podríamos ver en cardiología, en neumología, por ejemplo, porque son órganos que se comprometen también por esta patología. Sin embargo, lo vemos en reumatología porque su compromiso más importante y más frecuente, dicho sea de paso, es a nivel articular, ¿no? A nivel articular y a nivel de tejidos blandos, como vamos a ver también. Entonces, antes de continuar con el lupus eritematoso sistémico, recordemos un poco lo que son los anticuerpos antinucleares. Esos anticuerpos antinucleares, entonces, como su nombre lo indica, son inmunoglobulinas que van contra el núcleo en alguna de sus partes. Y como son muchos los elementos que están a nivel del núcleo, entonces van a formar diferentes patrones a la inmunofluorescencia, que es el método que se utiliza para poder detectarlos. Tendremos entonces un patrón periférico, homogéneo, moteado y nucleolar. Y estos están en función a lo que vamos a ver en un momento. Fíjese entonces, siendo esta una célula y este el núcleo, los anticuerpos serán inmunofluorescentes cuando van directamente a un elemento que está alrededor del núcleo, por la parte de adentro. Lo que está por la parte de adentro del núcleo es el anti-DNA doble cadena. Por lo tanto, diremos que un anticuerpo antinuclear, o sea, un ANA, tiene un patrón periférico cuando los anticuerpos están dirigidos contra el DNA doble cadena, que es lo que se pide específicamente para poder decir que es así. ¿En qué enfermedad encontramos esto característicamente? En el lupus eritematoso sistémico. En cambio, tenemos un ANA, un anticuerpo antinuclear, con un patrón de tipo homogéneo, como ustedes ven acá. ¿Y contra qué anticuerpos se está dirigiendo, o perdón, contra qué antígenos se dirigen estos anticuerpos? Contra las histonas, ¿no? Contra las histonas, que están distribuidas en forma homogénea en todo el núcleo, y también contra el DNA, pero unicatenario, o sea, monocadena. ¿En qué enfermedades las encontramos positivas estos anticuerpos antinucleares homogéneos, patrón homogéneo? Característicamente en el lupus inducido por drogas. Sin embargo, podemos encontrarlo también en el lupus verdaderamente, o en la artritis reumatoidea. ¿Se acuerdan? Hace un momento lo vimos, ¿no? ANA, ¿se acuerdan? Patrón homogéneo en AR. Pero también, ojo, que este ANA es muy inespecífico, insisto, porque se puede encontrar también en otras patologías como neoplasia o infecciones. Claro, si yo sospecho en una infección como tuberculosis, yo no voy a pedir ANA porque quiero que me salga positivo para así hacer el diagnóstico. No, simplemente que puede salir positivo por el hecho de ser una enfermedad inflamatoria crónica. O una neoplasia también puede tener un ANA positivo, pero no se me ocurre que voy a pedir ANA para diagnosticar esta neoplasia en sí. No, eso no es así. ¿Qué fármacos son los que producen lupus eritematoso sistémico? Pues hay una serie de clasificación de estos fármacos, muchos de los cuales tienen una asociación muy elevada, otra medianamente y otra un poco más alejada. Sin embargo, debemos recordar que la procainamida es un fármaco muy importante, es un fármaco antiarrítmico muy importante que puede estar induciendo a esta patología, y se asocia que esta patología más frecuentemente la encontramos en los acetiladores lentos, en pacientes que acetilan lentamente a nivel, son enzimas hepáticas que van a encontrar estos pacientes. Miren, encontramos también el lupus inducido por droga en personas que han utilizado alfa-metildopa, en pacientes que han utilizado hidralazina, que son dos medicamentos que utilizamos mucho en personas que tienen hipertensión y están gestando. La isoniazida es un fármaco antituberculoso, también miren la fenitoína y la depenicilamina. Son fármacos que se los he puesto acá porque al menos son los que utilizamos un poco más en la práctica clínica y que están asociados bastante al lupus inducido por drogas. Cuando dejamos de utilizar las drogas, el lupus debe revertir.
y la clínica no debe estar más de 12 meses, lógicamente después que se ha suspendido la medicación. Si está más de 12 meses después de haber suspendido la medicina y el lupus continúa, hay que pensar que este lupus no es inducido por drogas. Algo más para recordar aquí: en el lupus inducido por drogas debemos tener en cuenta que tiene un carácter entre comillas benigno. Significa que no es tan agresivo y que no compromete muy frecuentemente órganos como el riñón, por ejemplo, que implicaría un mal pronóstico, ¿no? Cosa que se ocurre en los lupus que tienen otro tipo de patrones, ¿no? Como el lupus que tiene habitualmente el patrón el patrón periférico, que es el DNA doble cadena, ¿no? El anticuerpo antinuclear patrón moteado es más o menos de esta forma, es decir, en el núcleo vamos a encontrar en forma heterogénea, ¿no? Los anticuerpos contra antígenos del núcleo, que son antígenos que no son histonas, y fíjense cómo son tal la cantidad de antígenos, vamos a encontrar también diversos tipos de anticuerpos, y uno de los anticuerpos más importantes a recordar es el anticuerpo anti-Smith, que se encuentra positivo en el lupus. Sin embargo, hay muchos otros que se evidencian característicamente en las patologías autoinmunes que estamos señalando acá. Les he puesto las más importantes a recordar, por ejemplo, antitopoisomerasa, se evidencia mucho en la esclerosis sistémica de tipo difusa, el anticentrómero en la esclerosis sistémica tipo difusa de tipo localizada, ojo, llamada también CREST. Cuando tenemos un anti-RNP a títulos muy altos, estamos ante la sospecha de una esclerosis mixta, una enfermedad mixta, perdón, del tejido conectivo. Si tenemos el anti-RO y anti-LA, encontraremos positividad de repente para el síndrome de Sjögren primario, aunque el anti-RO y el anti-LA también lo podemos encontrar en el lupus, sobre todo el anti-RO en el lupus neonatal o lupus del anciano, el anti-JO y el anti-MID en pacientes con dermatomiositis o polimiositis, ¿no? Entonces, como ven, los ANA, patrón moteado o heterogéneo, ¿no?, representan antígenos diversos a nivel del núcleo, que son antígenos no histonas, y que para saber exactamente qué tipo de antígeno estamos detectando hay que pedir un otro examen que se llama ENA. El ENA nos detecta estos antígenos que estamos describiendo detalladamente, ¿no? ENA significa antígenos nucleares extractables. Y un cuarto patrón, que es el patrón nucleolar, en donde se detecta anticuerpos contra antígenos del nucleolo, que es RNA, y esto es muy característico de la esclerodermia, pero es muy inespecífico. O sea, puede ser una esclerosis sistémica progresiva difusa o localizada, o sea, simplemente una esclerodermia. Es, insisto, un poco inespecífico. Muy bien, el lupus, entonces, ya empezando a hablar un poco de esta patología, es una enfermedad también inflamatoria, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad crónica y que no tiene una etiología definida, pero que puede estar, y de hecho que lo está, asociada a factores hormonales, ya que se encuentra muy frecuentemente en mujeres, y cuando las mujeres llegan a una etapa posmenopáusica, su incidencia disminuye notablemente, ¿no? Miren, además está asociado a factores infecciosos, dentro de ellos los virus, que siempre están metidos en esto. Igual pasaba con la artritis reumatoidea, esos antígenos exógenos que les decía podían ser antígenos infecciosos. El parvovirus se le asocia mucho a la artritis reumatoidea. Aquí se asocia, por ejemplo, al virus de la hepatitis C y al virus del Epstein-Barr y al retrovirus. Los factores ambientales también son importantes a considerar. Pacientes que están expuestos mucho al sol, los pacientes de nuestra selva peruana, por ejemplo, o fármacos, como ya comentamos, la procainamida. Y de hecho que tiene que haber factores genéticos que son los que finalmente predisponen a que esta enfermedad se desarrolle o no se desarrolle en función a los demás factores que estamos comentando etiológicos. Entonces, miren, esta es una enfermedad que tiene muchos factores asociados a su presencia. Insisto, es muy frecuente en mujeres, ¿no? Miren la prevalencia de 40 a 50 por cada 100.000 habitantes. Las personas de raza negra son las que tienen mayor incidencia. Y, como ya les comentaba, después de la menopausia la incidencia disminuye de estar a 9
o 12 por mujeres por cada varón afectado a esta enfermedad. Luego tenemos solamente 3 mujeres por cada varón en la etapa posmenopáusica. ¿Cuál es el problema en el lupus? El problema del lupus es que el linfocito B pierde su tolerancia, entonces comienza a producir digamos demasiada cantidad de células porque hay una alteración propiamente en su autodestrucción, o sea, hay una alteración propiamente en la apoptosis y se comienza a producir autoanticuerpos que no son órganos específicos, es decir, esta es una patología que no está implicada con una patología autoinmune, me refiero que no está implicada contra un órgano en especial, ¿no? Porque las patologías autoinmunes la podemos clasificar en órgano específicas y no órgano específicas. Órgano específicas porque van directamente, el sistema inmune está afectando directamente un solo órgano, por ejemplo la enfermedad de Graves-Basedow o de Hashimoto, que afectan principalmente a la tiroides o solo a la tiroides, son órganos específicas. En cambio otras que no son, no comprometen un solo órgano, como por ejemplo el lupus, ya que su compromiso no solamente es articular, sino como vamos a ver es a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central, periférico, etcétera, ¿no? Esta patología, el lupus, entonces, tiene un curso que es variable, es decir, tiene etapas de exacerbación y tiene etapas de remisión, ¿no? Es decir, tiene un curso variable cíclico. El compromiso más importante en el lupus eritematoso sistémico es el articular. Es la forma más frecuente con la cual el paciente se presenta a la consulta. El compromiso articular y muscular o digamos artromiopático, por decirlo de alguna forma, es el compromiso más importante de esta enfermedad. Como ya comentamos hace un momento, la articulación se daña, se inflama, pero no de la forma tan agresiva como ocurre en la artritis reumatoidea. Por lo que diremos entonces que la artritis que tiene el paciente con lupus eritematoso sistémico es de tipo no erosiva. En el lupus puede haber muchas manifestaciones clínicas, pero las más específicas para poder pensar en esta enfermedad son aquellas dadas en los criterios de clasificación diagnóstica ya hace algunos años, en donde tenemos 11 conceptos para ir desmenuzándolos, de los cuales si tenemos 4 en cualquier combinación, 4 o más, tendremos una alta probabilidad de tener el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y fíjense, viendo la piel básicamente encontraremos tal vez la erupción malar en el paciente, pero esta erupción malar tiene que tener una característica que respeta el surco nasogeniano, ojo, en forma muy característica. Y el lupus también puede afectar la piel de una forma crónica. Una forma crónica de lupus es el lupus discoide, ¿no? La erupción malar es una forma aguda del lupus eritematoso cutáneo. En cambio, el lupus discoide es una forma crónica del lupus cutáneo y deja cicatriz y alopecia central. La fotosensibilidad puede ser referida por el paciente y se señala pues que la piel se va a tornar bastante eritematosa ante el contacto con los rayos solares, ¿no? Y un criterio adicional cutáneo serían las úlceras orales, en donde tendremos unas úlceras recurrentes que no duelen frecuentemente, no son dolorosas en los pacientes, ¿no? La artritis erosiva, que ya les comenté que el compromiso más importante, ojo que no son artralgias, sino son artritis. La serositis también es muy importante a considerar. Y la pleuritis y la pericarditis son también la forma más frecuente del compromiso a nivel del pulmón y a nivel del corazón respectivamente. Encontrar entonces pleuritis o pericarditis me da un criterio positivo que sería serositis. Si yo presento entonces aquí alteración renal, la tengo que presentar básicamente porque el paciente tiene un síndrome nefrótico, ¿no? Vale decir más de 3.5 o un sedimento telescopado. Exactamente el criterio señala acá que si las proteínas se encuentran, escuchen, más de 0,5 gramos en 24 horas o
que en forma cualitativa sea 3 cruces, yo ya estoy dando por hecho que el paciente presenta un criterio positivo. O si tiene sedimento telescopado, también digo que tiene un criterio positivo. Entonces, cuando digo yo que tiene un criterio positivo de compromiso renal, cuando tiene una proteinuria más de 0,5, acá hay un error, es 0,5, más de 0,5 gramos por día, cuando tiene una proteinuria cualitativa de 3 cruces, que muchas veces puede ser expresión de un síndrome nefrótico, o sea, más de 3 gramos, o un sedimento telescopado. ¿Qué es un sedimento telescopado? Es la presencia de cilindros en el sedimento urinario que indican patología crónica y aguda, como por ejemplo la presencia de cilindros serios y de cilindros granulosos, ¿no? Los serios indican patología crónica y los granulosos pues patología aguda, ¿no? Propia de la enfermedad lúpica. Cuando yo tengo convulsiones o psicosis, estoy diciendo que este criterio positivo, el criterio neurológico, sin embargo hay 19 síndromes neurológicos en el lupus, pero solamente considero como criterio positivo de lupus eritematoso sistémico si tengo convulsiones o psicosis. Puede haber pues cefalea, por ejemplo, pero eso no es considerado como un criterio de clasificación diagnóstica porque es muy inespecífico. Las alteraciones hematológicas expresadas por anemia, pero no cualquier anemia, es la anemia hemolítica, es decir, la que tiene Cums positivo. Puede haber otras anemias en el lupus, anemia megaloblástica, anemia ferropénica, etc. Pero la anemia hemolítica es la que me indica que el criterio es positivo. O que haga leucopenia, o que haga linfopenia, o que el paciente tenga trombocitopenia. O sea, cualquiera de estas alteraciones hematológicas me estarían indicando un criterio de positividad. O que el paciente tenga un ANA positivo. Cualquier patrón del ANA que conocemos que sea positivo, y una alteración inmunológica ya un poco más específica, es decir, o que tenga un anti-DNA positivo, o que tenga un anti-SMID positivo, o que tenga anticuerpos antifosfolípidos, que son anticuerpos que se presentan en el síndrome antifosfolipídico, que es una patología muy asociada al lupus eritematoso sistémico. Quiere decir entonces qué anticuerpos antifosfolipídicos conocemos: el anticoagulante lúpico, por ejemplo, y el anticardiolipina positivo, o en su defecto un BDRL falsamente positivo, porque el BDRL, recuerden, es una prueba no treponémica que detecta anticuerpos contra los fosfolípidos y que es lo que se encuentra alterado en el síndrome de antifosfolipídico, ¿no? Entonces, pero repito, es un BDRL que sale positivo, pero es falsamente positivo porque no está indicando sífilis, sino está indicando solamente anticuerpos contra los fosfolípidos. Entonces, recordar que de estos 11 criterios, con 4 o más ya tengo alta probabilidad de lupus, pero ojo que si yo tengo 2 o 3 criterios, puedo tener alta sospecha también de lupus, ojo, y muchas veces con eso sería suficiente de poder iniciar el tratamiento a un paciente en particular. Estos son digamos, las formas de evaluar a un paciente con un patrón ANA positivo por IFI, y fíjense que tiene un patrón muy importante periférico, que era lo que comentábamos hace un momento. Este patrón periférico, insisto, nos está denotando la presencia de anticuerpos contra el DNA doble cadena, muy específico de lupus. Y este es un patrón heterogéneo, fíjense, perdón, a ver. Y este es un patrón entonces heterogéneo, muy característico también de lo que se puede presentar en un paciente por lupus, ya que si tengo yo este patrón heterogéneo, vamos a tener la presencia de anti-SMID dentro de otra patología, ¿no? Pero para saber si es anti-SMID o no, tengo que pedir anticuerpos extractables nucleares, o sea, un ENA. Y el ENA es lo que me va a decir exactamente qué tipo de antígeno encuentro ahí, o anticuerpos contra qué antígeno encuentro yo ahí. Entonces, en el lupus encontramos muchas veces un ANA patrón periférico o un ANA patrón moteado. Ya les dije, ANA patrón periférico, pedimos anti-DNA doble cadena y fíjense, muchas veces va a salir positivo, tiene un 70% de sensibilidad. Tiene también especificidad muy buena, pero la mayor especificidad la da el anti-SMID con un 95% de especificidad.
¿Cuál es el problema? El problema es que si yo tengo un anti-DNA doble cadena, implica peor pronóstico que si tengo un anti-Smith. Porque cuando tengo un anti-DNA doble cadena, ya estoy asociándolo a una enfermedad renal activa. Es decir, en un paciente lúpico con un anti-Smith, el daño renal no es tan severo ni tan frecuente como si lo tengo en un paciente que tiene DNA doble cadena. El patrón moteado entonces, insisto, me obliga a pedir un ENA y ahí es donde yo detecto un anti-Smith, posiblemente, pero también puedo detectar un anti-Rho o puedo detectar un anti-La o anti un RNP, pero principalmente un anti-Smith. Y recuerden, solo en un 30% de los casos. Y un 95% de especificidad es lo que hace que este anticuerpo sea más específico que el anti-DNA doble cadena. Y el anti-Rho también puede salir positivo, pero principalmente en pacientes ancianos, neonatos o en aquellos pacientes que sean lupus seronegativo. ¿Qué significa lupus seronegativo? Que el ANA es negativo, pero que a pesar de que el ANA sea negativo, yo pido qué anticuerpos podrían estar en este paciente positivos, y si yo pido un ENA a este paciente, me va a salir un anti-Rho positivo. O sea, los lúpicos ANA negativo pueden tener un anti-Rho positivo. Entonces, dicho de otra forma, de 100 pacientes lúpicos, el 70% de ellos va a tener anti-DNA doble cadena y un 29%, pongamos acá, un 29% van a ser anti-Smith positivos. Y el 1% restante será anti-Rho, anti-La, anti-RNP u otros que podamos tener. Pero el más específico siempre será el anti-Smith. Significa que si el anti-Smith sale positivo, es casi seguro que ese paciente es portador de lupus eritematoso sistémico. Fíjense el compromiso articular que podemos encontrar en esta patología. Miren, las manos también tiene desviación cubital, pero no hay la erosión tan severa y tan característica, ni tampoco hay subluxación. Lo que hay sí es una desviación del eje, ¿no? Esto se llama artropatía de Jacob, ¿no? Que es característica en el lupus, pero ojo, esto no es un cuadro destructivo ni erosivo como sí encontrábamos en pacientes con lupus. Entonces la artropatía de Jacob, miren la forma de los dedos, también muy parecida a la de la R. Esto es el compromiso cutáneo del lupus eritematoso. Fíjense el lupus agudo, no se nota tal vez muy bien acá, pero acá hay un rash en alas de mariposa bilateral. No compromete el surco nasogeniano. Este es el lupus cutáneo, pero el subagudo, fíjense, el lupus cutáneo subagudo no forma parte de los criterios diagnósticos del lupus. O sea que el lupus puede tener otras manifestaciones clínicas, como ya les dije, pero que no necesariamente forman parte de los criterios que hemos visto, ¿no? Y el compromiso del riñón por el lupus sí realmente es temido. Ojo, en realidad se señala que del 100% de los pacientes tienen un compromiso renal, un paciente lúpico, mejor dicho, siempre tiene un compromiso renal. Sin embargo, lo que no siempre tiene es su expresión clínica. Solamente un 50% o hasta 75% de los casos muchas veces presentan expresión clínica. ¿Y qué cosa es expresión clínica de daño renal? Puede ser solamente una proteinuria, o puede ser una hematuria, o puede ser proteinuria menor a 0,5 gramos en 24 horas, ¿no es cierto? Pero sin llegar de repente muchas veces, o inclusive puede llegar a un cuadro muy florido, una proteinuria más de 0,5 o un síndrome nefrótico, etcétera. Pero en un grupo, en un porcentaje de los casos, insisto, aún teniendo un daño en el riñón, como sabemos que tiene un daño en el riñón, porque se lo ha biopsiado a esos pacientes y se ha detectado que teniendo un daño histopatológico no tiene una expresión clínica en ese momento. Y el riñón entonces se puede dañar de diferentes formas. Hay muchos patrones. La clasificación, al menos que debemos conocer, es la de la OMS, que clasifica a la glomerulonefritis lúpica en estos patrones, ¿no? Son 6 patrones básicamente.
Fíjense, patrón entre comillas ponemos normal, tipo 1, ¿no? Uno mesangial tipo 2. Este tipo 1 y tipo 2 tienen bastante buen pronóstico en realidad. Sin embargo, el más frecuente es, podríamos decir, el tipo 4, que es la proliferativa difusa, que es el que tiene peor pronóstico porque es el que produce mayor daño y mayor compromiso de la función renal. Y para mala suerte del paciente es el más frecuente de las formas de daño de la glomerulonefritis lúpica. Tiene un pobre pronóstico y aquí el tratamiento es mucho más agresivo. El tratamiento aquí es con pulsos de corticoides y de metilprednisolona u otro inmunosupresor, si es que no puede utilizarse la ciclofosfamida, por ejemplo, en realidad, que es el fármaco que se utiliza más frecuentemente. Tenemos el tipo membranoso y el esclerosante, en realidad, que es una forma ya muy avanzada y deteriorada que implica una insuficiencia renal. Pero fíjense, no es que vaya avanzando del tipo 1, el tipo 2, o el tipo 3, o el tipo 4, sino que si bien puede ir un paciente de tipo mesangial, puede ir una membranosa, o de una proliferativa, una membranosa, o una focal proliferativa tipo 3 a una difusa, no necesariamente tiene que ir por todos estos tipos para llegar a ser un esclerosante. Es más, puede quedarse solamente en uno de estos tipos, ¿no? Vale decir que solo un 15 o 50% de las patologías viran de un tipo a otro tipo, ¿no? Pero recuerden que la proliferativa difusa es la más frecuente y es la más agresiva, y es donde se utiliza fármacos inmunosupresores como la ciclofosfamida y pulsos de metilprednisolona. Si no se utiliza ciclofosfamida, podemos utilizar otros fármacos, insisto, que puedan suplir a este inmunosupresor. El corazón es un órgano importante que se compromete en la patología lúpica, y su expresión clínica es una endocarditis aséptica y la llamamos endocarditis de Lehmann-Sachs, que puede, o que de hecho afecta principalmente a las cuerdas tendíneas. Y miren acá los nódulos, ¿no?, importantes que están comprometiendo en este caso a las cuerdas tendíneas, ¿no?, y justo en la zona de la válvula. Así como la R indicamos que había signos de agudeza, básicamente me refiero de actividad de la enfermedad, también en el lupus vamos a encontrar actividad, y esa actividad la definimos con signos clínicos y de laboratorio. Algunos signos algunos signos nos sirven para hacer el diagnóstico, pero también nos sirven para determinar la actividad. Por ejemplo, si yo encuentro un paciente que tiene compromiso del sistema nervioso central, que está convulsionando con psicosis, o que tiene un compromiso renal importante como un síndrome nefrótico o nefrítico, eso no solamente me indica positividad en los criterios diagnósticos, sino también me indica actividad de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos otros hallazgos que indican solamente actividad, como por ejemplo el hecho de tener caída de cabello en el paciente lúpico no me indica un criterio diagnóstico, pero sí me está indicando actividad de la enfermedad, o que tenga el complemento C3 y el complemento C4 disminuido. Eso no me indica que sea lupus y no me indica que está activa la enfermedad. O el paciente que me tenga una BCG, una PCR elevada, también me estaría indicando actividad de la enfermedad. En realidad hay scores para actividad de la enfermedad. Esos scores, uno de ellos, el más utilizado, es el SLEDAI. Este score me indica, en función a los datos de laboratorio y a los datos clínicos, me está indicando el nivel de actividad de la enfermedad. Recordar que nivel de actividad es diferente a severidad de la enfermedad. Cuando hablamos de severidad de la enfermedad, estamos hablando ya del nivel de disfunción de un órgano específico por el daño que ha ocurrido en esta enfermedad, que para ello también hay otros índices de severidad también. Entonces el tratamiento para el paciente lúpico es diferente a lo que estábamos comentando en el paciente con AR. En el paciente con AR empezábamos siempre con DARMES, ¿no?, el tratamiento, porque había que evitar la progresión de la enfermedad. Aquí en el lupus no encontramos un DARMES, sino que el tratamiento se da según la clínica que tiene el paciente en ese momento. O sea, no damos ningún tratamiento para evitar que la enfermedad
siga avanzando, por ejemplo, si es que no tiene mucha clínica o si no tiene clínica. Por lo tanto, si el paciente está asintomático, pero tiene diagnóstico de lupus, por ejemplo, o no se le da nada muchas veces. Si tiene una artralgia, por ejemplo, o artritis, podemos empezar con AINES, y si le va bien, queda solamente con AINES. O le podemos agregar una dosis de corticoide muy poca, de repente, si tiene una pleuritis que no responde, por ejemplo, con AINES. En cambio, si es que el paciente tiene una anemia hemolítica, tendremos que utilizar corticoides a altas dosis. O si el compromiso es renal, por ejemplo, como habíamos comentado, una glomerulonefritis difusa proliferativa, que es la forma más frecuente, insisto, y también la más agresiva, en ese caso tenemos que iniciar corticoides asociados a inmunosupresores. Entonces, como ven, dependiendo de el compromiso y la magnitud del daño a nivel, digamos, de algún órgano específico, podremos dar nosotros un tratamiento para esta patología. Entonces, el problema en el lupus, como ya les dije, es el compromiso renal y el compromiso del sistema nervioso central, porque implica peor pronóstico y a veces nos da en realidad el pronóstico de vida del paciente. Quiero decir que si el riñón se daña muy severamente, por más que ya controlemos luego la enfermedad, si el riñón está dañado, eso implica que el paciente va a ir a una enfermedad renal crónica mucho más rápido y requerirá diálisis también mucho más precoz de lo que se esperaba, y eso disminuye el tiempo de sobrevida, ¿no? Entonces, ¿siempre iniciamos con corticoides en el lupus? No, depende de la manifestación clínica. Y entonces, como ya les dije, los AINES podemos utilizarlos en un primer momento en sintomatología muy leve del paciente. Los antipalúdicos generalmente en lesiones cutáneas, los corticoides tópicos también. Empezamos con corticoides sistémicos a bajas dosis en patologías que no responden con AINES, por ejemplo. Aumentamos las dosis de corticoides cuando encontramos un poco mayor de severidad de la enfermedad, dentro de ellos anemia hemolítica, miositis, plaquetopenia severa, y cuando ya tenemos glomerulonefritis, por ejemplo, ya les dije que la dosis de corticoides altas se acompañan de inmunosupresores, por ejemplo. O cuando la anemia hemolítica no responde con corticoides a altas dosis, también utilizamos inmunosupresores. Un tipo de tratamiento importante también dentro del lupus a considerar actualmente es el trasplante de células madre, ¿no? Entonces, ¿de qué mueren los pacientes lúpicos? Principalmente de una infección. ¿Infección por qué ocurre? Por el uso de drogas inmunosupresoras que van a determinar infección sobreagregada. Cosa que también pasa en la R. Sin embargo, en la R el compromiso de las infecciones, que bien puede ser también por terapia inmunosupresora, en la R también tiene un componente muy importante, la neutropenia, ¿recuerdan? Cosa que no ocurre mucho en el lupus, en donde encontramos, si bien es cierto, linfopenia, pero la linfopenia no tiene un rol tan importante como si lo tiene la neutropenia en las infecciones, ¿no? Aquí repito, las infecciones en el lupus son principalmente por el uso de inmunosupresores. Entonces la sobrevida está determinada por el daño o la magnitud del daño renal. ¿En qué caso se justifica usar corticoides a altas dosis? En el lupus se supone entonces, en nefritis lúpica grave, en el lupus del sistema nervioso central, así es, con manifestaciones graves, en trombocitopenia severa, menos de 30.000, en anemia hemolítica y en neumonitis aguda. Pues acá la respuesta sería en todas. Mujer de 25 años de edad con poliartralgias, examen físico, úlceras orales, eritema malar y derrame pleural. Los resultados de laboratorio muestran leucopenia, trombocitopenia, anemia, proteinuria y ANA positivo. ¿Qué diagnóstico tenemos acá? Pues en realidad, miren, tenemos muchos criterios diagnósticos. Poliartralgias, bueno, no sería un criterio diagnóstico porque son artralgias, no es una artritis, al menos, no lo señala acá. Úlceras orales sí podría ser, ¿no? Porque no dice que sean a repetición, pero úlceras orales podría ser un criterio. Eritema malar sería otro. Una pleuritis, un derrame pleural sería otro. 3. Leucopenia podría ser otro. 4. Trombocitopenia y anemia, pues ya no, porque con que cumpla leucopenia es suficiente. Proteinuria sería 5, si es que tiene más de 0,5. Y ANA positivo, pues sería 6, ¿no? O sea, de lejos este paciente tiene
bastantes criterios como para considerar que tenga un cuadro de lupus eritematoso sistémico. De los siguientes criterios diagnósticos dice cuál no es considerado en lupus. Convulsiones sí, sedimento telescopado también, anemia megaloblástica, pues no, anemia megaloblástica puede haber en el lupus, pero no se considera un criterio diagnóstico. El criterio diagnóstico es anemia hemolítica, ya les comento una vez más. ANA positivo sí y artritis no erosiva también. Entonces la respuesta acá sería la letra C. Según el Colegio Americano de Reumatología, son criterios de diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Artritis erosiva, falso. Eritema malar es verdadero. Alopecia es falso, es un criterio de actividad pero no de diagnóstico. Fotosensibilidad, verdadero. O sea, la respuesta acá sería 2 y 4, o sea, la letra B.